Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Hola, hola, bienvenida Daniela Rivera. Es un gustazo que hayas aceptado mi invitación para estar hablando conmigo en mi programa Hablemos con Ana Munguía. En esta edición vamos a saber tu historia extraordinaria de cómo llegaste hasta donde tú estás, donde nos conocimos. Pero vamos a explorar tu vida, vamos a explorar qué te hizo llegar ahí a desarrollarte como una gran empresaria, a quien admiro muchísimo, y vamos a ver cómo es que empezaste. Así es que bienvenida Daniela a Hablemos con Ana Munguía. Por favor, preséntate, cuéntanos de dónde eres y desde dónde nos estamos conectando. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Te admiro muchísimo que también vayamos a contar estas historias porque sé que muchas mujeres se van a identificar y van a ver que de verdad pues se puede lograr salir adelante teniendo nuestros chiquis. Yo en estos momentos estoy en Medellín, Colombia. Perfecto. Y cuéntame un poco de tu infancia. ¿Cómo es que empezaste tu historia? De cómo fue tu formato familiar. ¿Creciste con familia, con mamá, papá, solo con mamá? ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos. Bueno, mi historia es súper linda. Crecí en un hogar muy tradicional donde mi papá pues salía a trabajar, mi mamá era la que se encargaba de todo el tema del hogar. Un hogar pues muy lindo, tengo un hermanito y transcurrió mi infancia, de hecho fue muy linda porque siempre sentí ese acompañamiento pues como de ellos. Estudié en un colegio católico y como te digo, fue todo muy tradicional, la típica familia que tú veías que salían los fines de semana. Entonces yo siempre recuerdo mi infancia muy, muy bonita. ¿Y cómo fue tu juventud? Cuando entraste a la adolescencia, ¿hubo alguna rebeldía por ahí o cómo es que navegaste tu juventud? Cuéntanos. Bueno, en la juventud, en la adolescencia sí me puse un poquito rebelde. Obviamente quería como todos salir, explorar, pero digamos no, en Medellín no estaba como muy seguro. Mis papás fueron más bien sobreprotectores, pero gracias a ellos yo digo que no me fui por otros caminos. Mm. Estuve como muy juiciosa, me dediqué fue a leer, entonces busqué mucho refugio en los libros y desde eso cogí un hábito de la lectura impresionante. Te encantó la lectura. Y cuando te graduaste del colegio, de la escuela, ¿fuiste a la universidad? ¿Estudiaste algo? Sí, de hecho, yo tengo tres carreras. Ah, Yo sí. estudié, salí de la universidad y estudié auxiliar de vuelo, obviamente porque era la promesa de que ibas a viajar, conocer muchos sitios. Entonces yo como que me dejé deslumbrar por eso. Mis papás nunca eran como decirme tienes que hacer esto, no, ellos me dejaban en mi total libertad. Dentro de la carrera me di cuenta que no era como lo que yo estaba buscando, vi que era mucho más demandante, no era como lo que te pintaban cuando van al colegio a enseñarte los folletos, no era, era completamente diferente. Y bueno, cuando salí de ahí me decidí por estudiar una tecnología en producción, En totalmente producción. diferente, sí. Nada que ver una cosa con la otra. Pero Nada que ver. producción de qué tipo de No, productos era todo general. tipo de producción industrial, más que todo. Ah, ok, ok. Y cuando te gradúas de eso, ¿qué haces? Bueno, cuando me graduó, bueno, es curioso porque cuando estaba en el primer semestre, ahí fue que yo quedé embarazada. Ah, estabas estudiando. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos, cómo fue el descubrimiento? ¿Ya era tu novio formal o fue así más o menos de repente? Cuéntanos un poco. Sí, fue muy extraño porque yo llevaba más o menos 2 años planificando con pastilla súper juiciosa. Eso yo digo que fue un milagro de Dios porque fue por una pastilla que yo no me tomé, que quedé embarazada a los 19 años. Una pastilla que no te Una tomas. pastilla que no me tomé. Mi familia siempre ha sido súper fértil, imagínate, mi abuela tuvo 12 hijos. 12. Ok. Sí.
Fue una familia muy grande y bueno, por una pastilla que no me tomé fue que yo quedé en embarazo a los 19. Era mi novio de ese tiempo, ya llevábamos 3 años de noviazgo. Fue fue un shock muy grande saber a los 19 que estás embarazada y apenas estás empezando una nueva carrera. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? O sea, yo quedé como en shock, como que toda la vida se me vino abajo y pues obviamente en esa época todo el mundo te decía que si quedas embarazada te dañabas la vida. Que te arruinabas la vida del todo. Ok, Sí, ahora te pregunto, ¿cuál fue la reacción de tu novio? fue muy lindo porque los dos fuimos a hacernos una prueba de sangre y yo me acuerdo que yo me puse a llorar, yo era un mar de lágrimas y él solo se recostaba en la pared, él es un año menor y decía, voy a ser papá, como en shock, en shock. Él solo decía, voy a ser papá, voy a ser papá. Cuando entramos al carro, yo empecé a llorar y él me decía, amor, tranquila, yo voy a estar contigo, vamos a salir juntos de esto, hay que decirle a nuestros papás. Y yo, Dios, Ay, no qué sé qué lindo, palabra. Sí. qué lindo. O sea, eso es hermoso cuando el novio no dice, ay, ve qué hacer, sino que te apoya realmente. Sí, yo Eso, fui muy afortunada en ese sentido. eso ayuda muchísimo a la emoción del shock emocional del momento. Ahora, cuéntanos, ¿qué pasó cuando le cuentas cuando cuentan a los padres? Bueno, cuando le conté a mi mamá siempre ha sido súper compinche conmigo. Ella ha sido, discúlpame, Ana, Muy pegada contigo. voy a empezar de nuevo que entró una llamada. No, tranquila. Bueno, mi mamá siempre ha sido como muy compinche conmigo. Ella siempre ha sido mi mejor amiga. Mi papá en ese momento estaba en México, él era el vicerrector de una universidad, entonces él estaba dando como no unas clases, era como unas ponencias. Ujú. Y mi mamá me dice, hija, tranquila, yo te voy a apoyar, yo estoy contigo, yo te amo, vamos a salir juntas de esto, obviamente. Y me decía, ¿cómo le vamos a decir a su papá? O sea, ya era como, ya pasé el miedo de mi mamá, ahora ¿cómo le vamos a decir a su papá? Yo solo pensaba, Dios mío, no quiero que llegue de México, esto va a ser caótico. Y bueno, llegó el día que él llegó a la casa y ella me decía, espérate, espérate al otro día, déjalo llegar. Y yo, mami, no puedo, o sea, tengo un taco acá, yo no puedo mirarlo a la cara y no decirle. Obviamente, como me acobardé mucho, yo le dije al papá de mi hija, tú vas conmigo a decirle a mi papá, es más, tú le vas a decir. Y bueno, los dos lo sentamos en el balcón de la casa y le decimos, tenemos que hablar contigo. Él pensaba que estábamos molestando, como, ay, ¿de qué van a hablar ustedes? Sí, entonces le dice el papá a mi hija, don Juan, lo que pasa es que Daniela está embarazada y pues te queríamos contar. Mi papá se puso de todos los colores, de Mm. todos, verde, amarillo, azul, rojo, de todos. Y yo solo sé que él se paró y se fue para el cuarto. Y yo, ya, la cometí, me van a echar de la casa, me van a castigar de por vida. Y él volvió, él estaba llorando, él volvió y me dice, hija, yo solo te apoyo si tú sigues estudiando. De la única forma que cuentes con mi apoyo es que tú sigas tu carrera y la termines. Y yo, papi, te lo prometo, te lo juro, yo voy a estudiar, voy a hacer todo para salir adelante. Y bueno, No, ya ahí pasó como el peor de los sustos, que era decirle a mi papá, porque yo te contaba claro, que era muy sobreprotector y siempre han sido pues como muy conservadores. Y yo decía, pues muchas amigas en esa época las echaban de su casa, entonces era como ese miedo de cómo claro. van a reaccionar. Claro, claro. Sí, es que hay diferentes reacciones de los padres. Se asustan porque este es un susto y tenemos que entender que este es un susto para todos, tanto para la que tiene la noticia como para el que recibe la noticia. Y muchos padres, pues claro, están esperando que su hija haga sus travesuras tan chiquitas, ¿verdad? Exactamente. Pero la reacción de los padres es tan importante porque eso te da el ánimo de seguir adelante o el estrés de cómo seguir adelante. Y el hecho que tu papá, pues obviamente se le dio shock y se fue. Y qué lindo que tu novio fue el que le dijo, Sí, porque él estaba ahí de responsable. Eso es también súper importante.
Y súper lindo que también él estuviera ahí presente, súper bonito. Realmente. No, Y y conté con la suerte que él pues también viene de una familia muy unida de mm, papá y mamá, entonces como que esos valores son muy importantes. De hecho, yo a la hora ya de escoger pareja, porque obviamente ya no estoy con él, me fijo mucho en eso, de cómo fue su familia, porque eso mm, te da cierta idea de qué valores familiares tiene. claro, claro, claro. Sí, bueno, y entonces dan la noticia después del shock familiar y los abuelos del lado del papá Bueno, tuvieron ya una cuando reacción. pasamos, yo creo que lo más duro que fueron mis papás, mi papá sí era, tú lo ves, y él es así todo, todos mis amigos le decían que parecía Dios, porque él es así súper correcto, pero entonces ya como que pasamos lo más duro y bueno, vamos a contarle a tus papás, obviamente también les dio un shock impresionante, se los contamos a los dos juntos, ellos se pusieron a llorar y nos dijeron, no importa, tú eres como una hija para nosotros, vamos a salir adelante, nosotros te vamos a apoyar y bueno, eso fue lo más lindo, como sentir esa compañía y ese apoyo Claro. de todos, porque al igual nuestros tíos, todos como súper involucrados con nosotros, se sintió como ese apoyo de la familia. Entonces, Ay, como qué no bueno, qué sola. bueno, qué bueno. Te felicito porque entonces no te sentiste sola. Ahora, no es lo mismo saber que estás embarazada y estás estudiando que estudiando con una niña cuando nace. ¿Cómo fue la dinámica del nacimiento y el crecimiento de tu bebé mientras seguías estudiando? ¿Quién cuidaba a la bebé? ¿Te la llevabas a la universidad o qué hacías? Ana, vieras que fue muy lindo. La verdad, bueno, cuando empezó a crecer la barriga, ya yo no me podía ni sentar en el pupitre derecha, sino de lado, porque no me cabía Ay, la barriga. Pero todos los chicos de la universidad, pendientes de mí, se volvieron como muy protectores. Cuando ya, yo digo que eso fue como Dios planeó todo, siempre he creído mucho en Dios y yo salgo a vacaciones un 12 de junio y mi hija nace el 16. O sea, como que ella esperó a que yo saliera de la universidad para nacer. Nació en wow. pleno mundial, creo que por eso le gusta tanto el fútbol en el 2014. Y toda la dieta la pasé pues en vacaciones, obviamente con todas las cosas de las mamás y las abuelitas, que hay que cuidarse, que los fríos, hasta me hicieron un saumerio cuando terminé la cuarentena, como le dicen acá en Colombia, no sé si allá sea igual. ¿Qué es eso del saumerio? Es como hierbas medicinales para eliminar las malas energías y te las ponen cuando terminas la cuarentena, que son 40 días que te Ajá. tienes que cuidar. Entonces acá en Colombia hacen mucho eso, obviamente que fajarme, o sea, hacen un montón de rituales. Creo que quiero porque me fue súper bien. Y ya cuando paso la dieta, ya empiezo pues como la universidad. Yo leí mucho, en ese tiempo leía demasiado acerca de los bebés, cómo hay que cuidarlos, la leche. Yo dije que quería, mi hija quería que tuviera pues alimento mío un año completo Un y año. empecé a investigar cómo se hacía que extraerse la leche y tener el banco de leche en el congelador. Entonces yo todas las noches me sentaba con el extractor, marcaba las bolsitas, la fecha y le dejaba todo listo para ir a la universidad y mi mamá se quedaba con la niña. Entonces, afortunadamente vivía muy cerquita de la universidad y pues cogí horarios siempre en la mañana. Entonces ya cuando yo salía de la universidad ya estaba con la niña, ya la podía alimentar, la cuidaba, pero mi papá y mi mamá fueron como un apoyo fundamental para yo poder terminar. Obviamente mi mamá cuidando a la niña y mi papá pues en todo lo económico estuvo ahí. Ah, súper, súper lindo. ¿Qué historia más linda del apoyo familiar? Definitivamente, sin eso es muy difícil salir adelante y sin embargo hay historias de historias y también se puede. Pero qué bueno que tuviste ese apoyo familiar. Ahora, dijiste que ya no estás con el papá de la niña, entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo ruptura ahí más adelante? Ya no no Bueno, funcionó la relación ahí haciendo papás. ¿Qué pasó? Qué totalmente, pues es que curiosa. imagínate, éramos unos niños Sí. criando un niño, literalmente. Teníamos ya 20 años cuando nació Juanita, pues se llama mi bebé. Mm, Y cuando yo quedé embarazada, él y yo ya estábamos casi a la ruptura. Él y yo decidimos como intentarlo por el tema pues de la bebé. Cuando la niña cumplió como 3 meses, muchos problemas, ya no nos entendíamos, obviamente los dos muy maduros porque éramos unos niños. claro. Y pues los dos tomamos como la decisión de, si no podemos llevarnos bien, no tenemos que ser pareja, seamos los mejores papás para Juanita.
Y bueno, así fue, obviamente fue muy retador porque uno se llena de ego, tanto él como yo, discusiones, pero siempre como que los papás estaban ahí como para hacernos entrar en razón o simplemente se comunicaban entre ellos. Y la niña igual siguió pues conociendo a su papá, el papá iba a la casa, todo pues como que fue muy bien en ese sentido y como los dos teníamos ese sentido de familia, como que no queríamos que ella se viera afectada por los problemas que él y yo tuviéramos. Claro, claro. No, eso es súper importante, definitivamente. ¿Qué recomendación o qué consejo le das a una chica que ha salido embarazada, que no tiene el apoyo familiar? ¿Cómo buscar ahí un apoyo? Yo creo y me he pensado mucho en esto porque cuando pasé todo este proceso, yo les decía a mis papás, quiero poner una fundación porque no me imagino lo difícil que es criar un niño sola, o sea, uno porque cuenta pues con el apoyo. El consejo que yo le daría es como que se apoyen las personas cercanas, uno siempre tiene un amigo, un primo, un papá, una mamá, como la persona, el círculo más cercano, mucha resiliencia, que uno cuando es mamá se despierta como en un ese sentido y que haga como todo por ese bebé con mucha paciencia, que ellos vienen con una bendición muy grande, por lo menos para mí mi hija fue como el motor que me dijo, Sal adelante, sé una mejor persona", o sea, quería darle como el ejemplo, entonces como pensar mucho en ese bebé, como que qué quieres enseñarle y qué quieres dejarle y que cada cosa que hagas va a marcar su infancia. O sea, de que la bebé no te deprimió y te dejaste de estudiar, sino que fue lo contrario. Seguiste estudiando porque tenías a tu bebé y querías darles una mejor vida. Exactamente, mucho, o sea, yo he sido muy de meditar, de analizar, y yo decía, esto es una etapa, mi bebé no va a estar un año con mamá, digamos, alimentándola. Obviamente te cambia el estilo de vida porque mientras tus amigos están ya de fiesta, están haciendo otros planes, viajando, tú estás en la casa, pero tú te pones a pensar, ella no va a ser bebé siempre, o sea, hoy en día mis amigos tienen sus bebés recién nacidos y yo salgo con ella, vamos, viajamos. Entonces, Ujú. como pensar que todos son etapas y no enfrascarse que la vida se para ahí, sino que es un momento en que puedes disfrutar con tu bebé y que más adelante van a venir hasta mejores experiencias. Lo que pasa es que empiezas la adultez cuando todavía sos adolescente. Exacto. Entonces maduras obligadamente Complicada. a ser y ser adulta criando un niño, una niña criando una niña. Pero al final del día, cuando ves para atrás, ¿qué harías si no tuvieras a tu hija Juanita? ¿Qué estarías haciendo? ¿Te Yo has digo que a puesto a mí, pensar en eso? sí, pienso mucho. Yo creo que a mí Juanita me salvó de muchas cosas. Digamos, yo estaba en unos entornos antes de tener a mi bebé. Yo fui modelo. Digamos que eran unos entornos muy pesados y yo ahora veo como las personas que están en ese entorno no muy bien que digamos, y yo digo, mi hija me salvó de muchas cosas. Primero me hizo ser como mejor persona, no me quedé como en un sitio donde no tenía que estar. Me alejó, obviamente, porque cuando tienes una bebé se alejan todos los falsos amigos, que yo digo así, porque se quedan los verdaderos, los que de verdad te apoyaban desde antes, están ahí. Y yo pienso que me salvó de muchas cosas y hoy yo soy feliz con ella, con mi hogar, o sea, todo lo que he construido gracias a que ella entró a mi vida fue como lo mejor. Sí, como que lo focaliza uno ser mamá desde joven, porque entonces ya ves el mundo diferente y ya ves el futuro brillante que le puedes dar a ella en vez de un futuro turbio, pues, o sea, como uno quiere que sus hijos sean mejor que uno. Exacto, Y yo te puedo entender perfectamente, porque igual cuando yo salí embarazada, el bebé es el que te da el motor. Y total. definitivamente uno quiere ser mejor y dar el mejor ejemplo. Y se vuelve en compañía de uno. No sé si a ti te pasó, pero de repente todos los amigos están en otras cosas porque están solteros y tu compañía se vuelve tu bebé y que ya está creciendo, que es una niña y pues es bien bonito poder sacar a pasear a sangre de tu sangre y poder enseñarle que la vida es linda, que la vida es buena. Y bueno, cuéntanos entonces cuándo.
¿Cuánto te tomó graduarte? ¿Tuviste que parar algún tiempo por la bebé o seguiste estudiando y te graduaste en el mismo tiempo que todo el mundo? Después, como la tuviste cabal en el interín de las vacaciones, ¿o cómo Bueno, fue? yo terminé la tecnología en producción industrial Mm, y me di como una pausa porque obviamente empecé a trabajar mucho, firmé con varias agencias en otros países, entonces me ausentaba como por 15, 20 días o digamos vivía una temporada en un país y llegaba obviamente para sustentar pues como todo lo de la niña. El papá en eso era como un cantante emergente, o sea que no ganaba pues lo suficiente digamos para tenerla ya súper bien. Un niño requiere mucho gasto, o sea, uno no se llega a imaginar. Tú cuando estás embarazada dices, sí, yo puedo con esto y haces como los gastos mentales, pero luego te das cuenta que en realidad eso es una fantasía. O sea, tú dices, tú tienes la bebé y dices, Dios, ahora sí en qué me metí. Pero me tomó unos 2 años volver, terminé pues la tecnología, me gradué y me tomó unos 2 años, no menos, un año en meterme a la ingeniería industrial. Como ya mm, tenía la tecnología, podía homologar algunas materias y entré claro. como este semestre. Yo quería pues graduarme de ingeniera. También me costó un poquito porque ya empezaba la niña con más dependencia a su mamá, necesitaba más a su mamá. Como te digo, es clave como las personas que te rodean, porque los amigos de la universidad eran, Dani, mira, hay que hacer esto, yo te ayudo, hagamos este trabajo juntos. Mm. Entonces, como ese apoyo no solo de la familia, sino como de los amigos, de las personas que ven que igual te esfuerzas. Cuando yo me gradué de la ingeniería, yo me acuerdo que mi papá me entregó el diploma porque él era el vicerrector de esa ¿En universidad. serio? Todo el mundo quedó en shock Qué, porque las lágrimas que derramamos él y yo fue una cosa impresionante, obviamente con mi hija de la mano, qué y fue como, emoción. wow, lo logré. ¿Y cuánto tenía ya tu hija? Mi niña tenía ya unos 8 años, 7, 8 años. Wow, wow. Y Qué fue muy lindo. emocionante. Sí, igual fue muy retador porque nos tocó pandemia, parte del semestre nos tocó en pandemia, Ah, entonces sus clases del colegio ya estaba en primero, ay, aprendiendo a leer, y yo en mis clases de universidad, yo pensé que me iba a enloquecer, ay, no. te lo juro. Yo dije, Dios mío, si esto es una prueba más. Pero bueno, lo Wow. pudimos como sacar adelante, por eso fue como tan retador como en esa temporada y más que ya vivía aparte con ella. Ah, ya te habías independizado de tu casa. Sí, Wow. ahí ya me había ido con ella completamente y siempre fue como un poquito más retador porque ya no tienes a tus papás. Obviamente yo decía, extraño a mi mami. Sí, claro, claro, te puedo entender perfectamente. Yo cuando empecé a trabajar, yo vivía en una zona, mi mamá vivía en otra y tenía que madrugar temprano para llegar, irle a dejar a mi niña a la casa de ella para después ir a trabajar yo. Y de veras que es dificilísimo, pero se puede, que es lo importante, se Y no puede. sé uno de dónde saca la energía, pero lo hace. Sí, definitivamente te dan una energía que no la tuvieras de otra manera. Pero, Exactamente. pero no me extraña que hayas trabajado de modelo y eso te ha de ver complementado bastante en las épocas, en los interines, me imagino, entre trabajo y estudios. Claro que sí, no, yo con el modelaje obviamente sustentaba muchas cosas en la casa porque he sido muy independiente. Yo trabajo desde los 16, 17 años y como era mi papá, obviamente tomar ese rol de yo te ayudo, obviamente con todo el amor del mundo, él nunca pues lo hizo como para recriminar o algo, pero yo como que no sentía, o sea, yo quería también aportar, o sea, yo como Claro. no quiero ser la carga, no, yo sé que soy la hija que quedó pues embarazada, pero quiero también aportar a la casa, siempre he sido súper emprendedora. Y el modelaje también me dejó cosas muy lindas, me dejó muy buenos contactos, una percepción del mundo, porque te globaliza. Entonces también fue como una catapulta para mí y para soportar pues como todos los gastos de mi niña. Entonces, cuéntanos un poco de cómo te desarrollaste profesionalmente con todo y hija, que cómo lograste superarte teniendo la responsabilidad y más cuando te independizas, o sea, ya estás independiente, tú estás responsable de tu casa, de todos tus gastos, de tu bebé, ajá, y cómo sales adelante con eso, cuéntanos de eso. Bueno, terminando ya la carrera de ingeniería,
me apasioné mucho por las finanzas. Me encantaba la clase de ingeniería financiera, de economía. De hecho, fue una profesora la que me dijo, ¿por qué no coges un curso de corredora de bolsa? Y ahí fue donde entro como tal en el mundo de las finanzas. Siempre busqué la forma, porque cuando yo me gradué, me buscaron para varios puestos, pero eran trabajos de oficina. O sea, era salir 8 de la mañana, salir 5 de la tarde. Y yo solo pensaba, Dios mío, ¿en qué momento voy a criar a mi hija? O sea, ¿en qué momento voy a compartir con ella? O solo voy a llegar a la hora de la cena para verla con ella y de quién, o sea, de quién va a ver ese modelo, con quién va a compartir. Y a la final yo creo que crecen y no terminas por conocer a tu hijo porque nunca estuviste ahí. Entonces ahí fue que yo dije, quiero algo que me permita trabajar desde casa, que yo pueda tener a mi hija, o sea, estar presente en todas las cosas que ella quiera hacer. Y ahí fue que descubrí el trading, me apasioné pues como por eso, empecé a investigarlo, a estudiarlo con mentores, y me permitió pues como tener una fuente de ingresos desde casa sin sacrificar pues el tiempo que yo tenía con mi hija. Mm, Ahora también estoy montando como mi fondo de inversión para que muchas personas puedan hacer como lo mismo que yo hago sin sacrificar el tiempo. Para mí es como fundamental poder trabajar desde casa. O sea, para mí ha sido como lo mejor para darle a ella como esa tranquilidad. O sea, mi hija está creciendo y veo los mismos hábitos míos, nos levantamos temprano. De hecho, ya a veces, mami, te hago cafecito. Ver que sigue como esos hábitos míos y decir, estoy dejando un buen ser humano al mundo. claro. Y así fue como me desarrollo y me entré del todo en este mundo de finanzas y sigo aprendiendo todos los días, pero siempre como desde casa y compartiendo con ella. Wow, que es súper interesante. La verdad que en inglés se llama ser mompreneur, ser empresaria mamá, Exacto. independiente para estar presente con tus hijos. Definitivamente, eso es algo que a mí me apasiona motivar a las mujeres a hacer, porque yo hice eso, tuve mi propia empresa, pero yo sí salía, pero tenía mi tiempo flexible. ¿Y por qué flexible? Para poder estar en todas las actividades de los niños y que si tenían deporte, pues ahí estar, ahí estar, que si tienen algo de recitar, que si tenían entrenos, que si tenían lo que fuera, poder tener esa flexibilidad es lo ideal, definitivamente, porque ahí estás de mamá presente y no, Exactamente. y puedes verlos desarrollarse y crecer, definitivamente. Exactamente lo que todas las mamás desearan poder hacer, pero no todas lo pueden porque los trabajos son exactamente de 9 a 5 de 8 a 5 o de 8 a 6 qué sé yo, y es más difícil crear a los hijos de esa manera. Total. Entonces ahora te dedicas al trading, ya eres una empresaria independiente creando tu propio sistema. Cuéntanos un poco de eso para que la gente aprenda y puedan buscarte también para aprender contigo. Claro que sí. Yo lo que más enseño a las personas que están conmigo es ser como inteligentes financieramente, no solo invertir, sino como conocer un poquito. Las herramientas que yo brindo son estrategias automatizadas, las personas no tienen que aprender porque es un camino bastante largo de mucho aprendizaje, pero igual se maneja mucha gestión del riesgo, que eso es lo que yo más pido, proteger el capital y brindarles como herramientas a las personas para que puedan hacer su dinero, su capital crecer. Y ahora la tecnología nos ha permitido mucho eso, ahora todo lo que es la inteligencia artificial, que yo digo no viene a reemplazarnos, sino como a reforzar. Y yo pienso que muchas personas están asustadas porque dicen van a perder su empleo. Yo lo que pienso es que la inteligencia artificial viene es como a darnos más libertad. O sea, dime un obrero que estaba trabajando todo ese rato y que ya lo pueda hacer una máquina y se pueda dedicar a sus intereses. Entonces, como que busquen esas herramientas, que busquen las herramientas ahora que nos brinda la tecnología. Y eso es básicamente lo que yo estoy haciendo con las finanzas, implementando todo lo que es tecnología a las finanzas para que las personas puedan generar ingresos pasivos y puedan construir como esa libertad financiera desde muy jóvenes, porque antes yo creo que para nosotros era un tabú hablar de dinero, en la mesa no se hablaba de dinero o era un tema exclusivamente pues como de los hombres, pero ahora con tanta globalización, tanto acceso a la información, creo que ya no es una excusa que no sepas cómo organizarte financieramente.
Wow. ¿Qué le recomiendas a las mujeres que no saben qué hacer para poder salir adelante, que no tienen idea cómo manejar su dinero? ¿Tú tienes alguna estrategia que les puedes ayudar para poder multiplicar o para poder ordenarse financieramente? O cómo están tus estrategias? Bueno, el primer consejo que yo doy, para mí este ha sido el más valioso, es vive por debajo de tus posibilidades. Digamos, si tú ya tienes un ingreso, adáptate a él y no aparentes, o sea, no quieras aparentar solo por lo que la sociedad te diga, sino vive por debajo de tus posibilidades, ahorra mucho, mucho, todo lo que puedas, no, si algo, si vas a gastar en algo y no lo necesitas, mejor ahorra ese dinero, que cuando ya tengas una cantidad considerable la puedes poner a producir. Ese es el consejo que yo siempre doy. Muy bien, te felicito. Daniela, cuéntanos una cosa. Si no existiera Juanita en tu vida, ¿dónde estuvieras? Posiblemente viajando todo el mundo. De hecho, eso me lo dice mi mamá. Me dice, yo sé que donde tú no tuvieras a Juanita, quién sabe en qué parte del mundo estarías, porque me encanta viajar. Pero a veces uno piensa que los hijos te impiden, y eso es una creencia muy limitante. Yo de hecho busqué la manera de que mi hija pueda viajar conmigo. Buscamos un colegio virtual, mi hija estudia en un colegio virtual, es americano, y ella tiene la facilidad de poder viajar conmigo y llevarse su colegio en su portátil. Ujú. Entonces, para nosotras ha sido, la verdad, una de las mejores decisiones más cruciales, pero tú a veces piensas que los hijos te limitan y en realidad si tú buscas la forma, ellos se adaptan al estilo de vida que tú quieras vivir. Obviamente no estoy diciendo metan la dos a un colegio virtual, no, porque no todo el mundo tiene las mismas aspiraciones, pero para mí eso ha sido una flexibilidad porque, digamos, yo puedo estar con mi hija en Miami, en Roma, y ella se puede conectar desde su computador, luego podemos salir a pasear, que para mí es fundamental enseñarle más que todo culturas y que vea que el mundo está más allá. Y aparte de que pues sus amigos son de todo el mundo, Juanita tiene amigos en Brasil, en Dubái, en Estados Unidos. Entonces, sí, Wow. que nosotros somos súper en pro de la tecnología. Qué fascinante lo que estás haciendo. Eso es extraordinariamente bueno. No se me hubiera ocurrido hacerlo, de verdad. Pero entonces, claro, entonces no te limita, no te limitó, Juanita, para viajar, sino que encontraste una forma para hacerlo con ella. Y eso está fascinante. Sí, la verdad es que lo que te dije es una creencia limitante de muchas personas que un hijo te va a impedir hacer muchas cosas. Sí te limita en el sentido de que ya te vuelves más responsable, pero eso ya es como va en cada persona qué quiere y qué busca para su vida y qué tipo de mamá quiere ser, porque no todas se toman esto como en serio de verdad voy a educar a mi hijo, pero yo creo que si uno toma la decisión de traer a esta persona al mundo, o sea, tiene que hacerse responsable y cargo de las decisiones que uno haya tomado. Claro, claro. No, yo te súper felicito, Daniela. Ahora una pregunta que quiero hacerte para meter un pensamiento en medio. de me- Cuando tú sales embarazada a los 19 años, ¿en algún momento se te ocurrió que podrías tener la alternativa o tomar la alternativa de no tener a esa niña y acudir al aborto? Nunca se me pasó por mi cabeza, la verdad, para ser honesta. Una amiga de la universidad me dijo como, oye, yo te puedo dar unas pastillas y yo me quedé como, yo te conté, yo estudié en un colegio católico y para nosotros fue como, la crianza fue muy así de que el aborto es un pecado y yo solo pensaba, imaginaba que ya estaba como con su corazoncito, que es lo primero que se forma. Y yo dije, no, ella no puede pagar, o él o ella, porque no sabía qué era, no puede pagar como por una decisión que uno haya tomado. Y soy muy de pensar si uno se tiene que ser responsable de las acciones que uno tome o haga. Y yo dije, no, si he podido con otras cosas, puedo con esto. Entonces nunca se me pasó por la cabeza y gracias a Dios que no, porque esa niña es la alegría de esta casa. Ah, amén, qué bueno. Me alegra tanto escuchar todas estas contestaciones y que tu vida se ha desenvuelto de una manera maravillosa porque tienes a Juanita en tu vida. O sea, ha sido súper lindo conocerte, me ha encantado conocer tu historia y de verdad es una historia muy, muy inspiradora porque todos los obstáculos que has tenido los has sacado adelante. O sea, no dejaste de estudiar,
no dejaste de desarrollarte, no dejaste de viajar, no dejaste de estar dependiendo de nadie, sino que decidiste emprender, decidiste salir adelante por tu hija, decidiste ser una persona de bien y ese es un ejemplo maravilloso. Yo te súper felicito, Daniela, porque eres un ejemplo para muchas mujeres. Ana, muchas gracias por tus palabras y bueno, espero que esta entrevista también le ayude a muchas mujeres que de pronto están con sus hijos, que están por tenerlos y que piensan que su vida se acabó o que ahí terminó. Créanme que antes acabo de comenzar. Ay, ¿verdad que sí? Cuéntanos, Daniela, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y cómo pueden buscar ayuda tuya para que puedas ayudarles en las finanzas a las mujeres que quieran desarrollarse financieramente? Claro que sí, en Instagram me encuentran como Dani Rivera G. Ahí publico mucho contenido, mucha información. Pueden reservar también una llamada conmigo para todo lo que es asesoramiento. De hecho, también tengo varios libros. Ahí pueden encontrar mis links donde pueden leer un poquito sobre finanzas personales. Hice un libro de Bitcoin, entonces hay mucha información. Ah, perfecto, Daniela. Bueno, lo vamos a publicar junto con esta entrevista y te agradezco por tu tiempo. Yo sé que eres una mujer muy ocupada, que tienes muchas cosas que hacer. Además, pues tienes a tu hija que atender. Y yo te súper agradezco que hayas tomado el tiempo para poder platicar conmigo en Hablemos con Ana Munguía. No, Ana, muchas gracias a ti. De verdad agradecida por este espacio, también por tu tiempo. Y bueno, que sea la primera de muchas. Vamos a vernos más adelante, hasta de pronto con Juanita, para que la conozcan. Y te agradezco mucho por tu tiempo y este espacio. Sí, no, definitivamente nos tenemos que volver a reunir y te voy a invitar a que nos enseñes de finanzas directamente, ya no solo de tu historia, sino que qué haces para poder multiplicar tu dinero y que nos ayudes Claro, a otras mujeres que quieran unirse a tus enseñanzas. Así claro que que nos sí. volveremos a ver definitivamente. Por supuesto, Ana, cuenta con eso. Creo que es un tema que me apasiona mucho y compartirlo sería excelente. Muchas Sí, gracias. definitivamente te volveremos a invitar para ese tema. Muchas Muchas gracias por todo, gracias por tu tiempo, bendiciones y gracias por conectarte a Hablemos con Ana Munguía. a ti, Adiós. muchas gracias. Que tengas excelente tarde. Amén. Bendiciones. Hablemos, comparte tu voz con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. This is your Prospera era, where dreams align with grace, abundance flows like rivers. You've stepped into your place. Rise, reign, and remember, you were born to shine. Welcome to your moment, Prospera, it's time. We hope you enjoyed today's show on Prospera TV Network. Make it a point to visit us on YouTube and catch all your favorite shows anytime you want. Interested in hosting a show of your own? Or advertising your business on our network? Contact Elena Rodriguez.